Si soltamos una manzana, cae hacia él. De hecho, ahora que nos estamos acelerando, todo lo que ocurre en el interior del ascensor es exactamente igual que si éste no se moviera, como si estuviera en reposo en un campo gravitatorio. Einstein se dio cuenta de que, así como en el interior de un tren no podemos decir si nos estamos moviendo uniformemente o no nos movemos, tampoco podemos decir en el interior de un ascensor si estamos acelerando uniformemente o si permanecemos en reposo en un campo gravitatorio uniforme. El resultado fue su principio de equivalencia. El principio de equivalencia y el ejemplo que acabamos de dar solo puede ser verdad si la masa inercial, la masa que aparece en la segunda ley de Newton y que determina el valor de la aceleración en presencia de una fuerza, y la masa gravitatoria, la masa que aparece en la ley de la gravedad de Newton y que determina el valor de la fuerza gravitatoria, son las mismas. Véase el capítulo 4. En efecto, si ambos tipos de masa son iguales, todos los objetos situados en un campo gravitatorio caerán con el mismo ritmo, independientemente del valor de su masa. Si esta equivalencia no fuera cierta, algunos objetos caerían más rápido que otros bajo la influencia de la gravedad, y por lo tanto podríamos distinguir la fuerza de la gravedad de una aceleración uniforme, en la que todo cae con la misma aceleración. El uso que hizo Einstein de la equivalencia entre masa inercial y masa gravitatoria para deducir su principio de equivalencia y a la larga toda la relatividad general supone un avance implacable de razonamiento lógico sin precedentes en la historia del pensamiento humano. Ahora que conocemos el principio de equivalencia, podemos seguir algunos aspectos de la lógica de Einstein en otro experimento mental que demuestra por qué el tiempo debe verse afectado por la gravedad. Imaginemos una nave en el espacio y supongamos, porque así nos conviene, que es tan larga que la luz tarda un segundo en recorrerla de arriba a abajo. Imaginemos además que hay un observador en el techo de la nave y otro en el suelo, cada uno con relojes idénticos que marcan cada segundo. Supongamos que el observador situado en el techo espera una pulsación del reloj e inmediatamente envía una señal luminosa hacia el observador situado en el suelo. El observador del techo repite esta operación a cada pulsación de su reloj. Según este procedimiento, cada señal viaja durante un segundo, tras el cual es recibida por el observador del suelo. Así, si el observador del techo envía dos señales separadas un segundo, el observador del suelo recibe dos señales separadas también un segundo. ¿Cómo cambiaría esta situación si la nave estuviera en reposo en la Tierra, bajo la influencia de la gravedad, en lugar de flotar libremente en el espacio? Según la teoría newtoniana de la gravedad, esta no tendría efecto alguno sobre el tiempo. Si el observador del techo envía señales cada segundo, el del suelo también las recibirá cada segundo. Pero el principio de equivalencia hace una predicción diferente. Podemos ver lo que ocurre, según este principio, si en lugar del efecto de la gravedad consideramos el efecto de una aceleración uniforme. Este es un ejemplo de la manera en que Einstein utilizó el principio de equivalencia para crear su nueva teoría de la gravedad. Supongamos así, pues, que la nave espacial está acelerando. Imaginaremos que suavemente, de modo que no se acerque a la velocidad de la luz. Como la nave espacial se está acelerando hacia arriba, la primera señal deberá recorrer menos distancia que en la situación examinada anteriormente, y por lo tanto llegará al suelo en menos de un segundo. Si el cohete se estuviera moviendo a velocidad constante, la segunda señal tardaría exactamente el mismo tiempo en llegar que la primera, y por lo tanto el intervalo entre ambas señales seguiría siendo un segundo. Pero debido a la aceleración, la nave se mueve más rápido cuando es enviada la segunda señal que cuando fue enviada la primera, de manera que la segunda señal deberá recorrer menos espacio que la primera, por lo que tardará menos tiempo en llegar al suelo. El observador situado en el suelo, por tanto, medirá un intervalo inferior a un segundo entre ambas señales y discrepará del observador del techo que las ha enviado con exactamente un segundo de diferencia. Quizás esto no resulte sorprendente en el caso de la nave espacial acelerada. Al fin y al cabo, acabamos de dar una explicación. Pero recordemos que el principio de equivalencia afirma que esto también se aplica a una nave en reposo en un campo gravitatorio. Ello significa que aunque el cohete no esté acelerando, sino quieto, por ejemplo en una plataforma de lanzamiento en la superficie de la Tierra, si el observador del techo envía señales hacia el suelo a intervalos de un segundo, según su reloj,
el observador del suelo recibirá las señales a intervalos más cortos, según su reloj. Y esto sí resulta sorprendente. Podríamos preguntarnos también, ¿significa esto que la gravedad modifica el tiempo o simplemente que estropea los relojes? Supongamos que el observador del suelo trepa hasta el techo, donde él y su colega comparan sus relojes. Como estos son idénticos, ambos observadores comprobarán con seguridad que ahora coinciden en la duración de un segundo. Nada está equivocado en el reloj del observador del suelo. Simplemente mide el flujo local del tiempo, sea este lo que sea. De este modo, así como la relatividad especial afirma que el tiempo transcurre a ritmo diferente para observadores en movimiento relativo, la relatividad general nos dice que el tiempo transcurre de forma diferente para observadores en campos gravitatorios diferentes. Según la relatividad general, el observador del suelo mide un intervalo temporal más corto, porque el tiempo transcurre más lentamente cerca de la superficie de la Tierra, donde la gravedad es más intensa. Cuanto más intenso el campo gravitatorio, mayor es este efecto. Si las leyes de Newton del movimiento pusieron fin a la idea de una posición absoluta en el espacio, ahora vemos que la teoría de la relatividad elimina la idea de un tiempo absoluto. Esta predicción fue comprobada en 1962, utilizando un par de relojes muy precisos, situados uno en la cumbre y otro en la base de una torre. El reloj de la base, que estaba más próximo a la Tierra, resultó que avanzaba más lentamente, en concordancia exacta con la relatividad general. El efecto es minúsculo. Un reloj situado en la superficie del Sol solo ganaría 1 minuto por año en comparación con uno situado en la superficie de la Tierra. Aún así, la diferencia de ritmo de los relojes situados a diferentes alturas sobre la Tierra reviste actualmente una importancia práctica considerable debido al advenimiento de sistemas de navegación muy precisos, basados en las señales de los satélites. Si se ignorasen las predicciones de la relatividad general, las posiciones que calcularíamos estarían equivocadas en varios kilómetros. Nuestros relojes biológicos también se ven afectados por estos cambios del flujo del tiempo. Consideremos un par de gemelos y supongamos que uno de ellos vive en la cumbre de una montaña y el otro al nivel del mar. El primer gemelo envejecería más rápidamente que el segundo, de modo que cuando se volvieran a encontrar, el primero sería más viejo que el segundo. En este caso, la diferencia de edades sería muy pequeña, pero sería mucho mayor si uno de los gemelos emprendiera un largo viaje en una nave espacial en la cual fuera acelerando casi hasta la velocidad de la luz. Al regresar, este gemelo sería mucho más joven que el que hubiera permanecido en la Tierra. Esto se conoce como paradoja de los gemelos, pero solo es una paradoja si se piensa en un tiempo absoluto. En la teoría de la relatividad no existe un tiempo absoluto único, sino que cada persona tiene su propia medida individual del tiempo, que depende de dónde se halla y cómo se mueve. Antes de 1915 se creía que el espacio y el tiempo constituían un escenario fijo en el que tenían lugar los acontecimientos, pero que no se veía afectado por ellos. Incluso en la teoría especial de la relatividad seguía siendo así. Los cuerpos se movían, las fuerzas atraían y repelían, pero el tiempo y el espacio seguían inmutables. Resultaba natural pensar que el espacio y el tiempo seguían para siempre. La situación, sin embargo, es harto diferente en la teoría general de la relatividad. Espacio y tiempo son ahora magnitudes dinámicas. Cuando un cuerpo se mueve o una fuerza actúa, afectan a la curvatura del espacio y el tiempo, y a su vez, la estructura del espacio-tiempo afecta a la manera en que los cuerpos se mueven y actúan las fuerzas. El espacio y el tiempo no tan solo afectan, sino que también son afectados por todo lo que ocurre en el universo. Así como no es posible hablar de acontecimientos en el universo sin las nociones de espacio y tiempo, en la relatividad general carece de sentido hablar de espacio y tiempo fuera de los límites del universo. En las décadas siguientes a 1915, esta nueva imagen del espacio y el tiempo debía revolucionar nuestra visión del universo. Como veremos, la vieja idea de un universo esencialmente inmutable que podría haber existido y podría continuar existiendo desde siempre y para siempre, fue sustituida por la concepción de un universo dinámico en expansión que parecía haber empezado hace un tiempo finito y que podría terminar en un tiempo finito en el futuro.
Muy buenos días, jóvenes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, profesor, buenos días. Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Ok. Antes de comenzar la clase, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Nadie tiene preguntas? Muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a compartir de nuevo la pantalla para ver nuestro pizarrón. Y este es nuestro pizarrón, ¿verdad? ¿Sí ven ya nuestro pizarrón, la pantalla en blanco? Sí, profe. Muy bien. Ok, bueno, recuerden jóvenes que al igual que la semana pasada, leímos acerca de las escalas de temperatura. Bueno, encontramos una diferencia entre calor y temperatura. Y pues hoy lo que toca según el programa es encontrar pues la conversión entre escalas de temperatura. Y en este caso, pues hay dos escalas muy famosas. Está la escala Celsius, está la escala Fahrenheit. ¿Ah? Estos dos tipos de escala, pues ya leímos un poquito acerca de ellos. Y de hecho, vimos dos ecuaciones. Esas dos ecuaciones se obtienen de una manera muy fácil. Mira, por ejemplo, para un termómetro, a ver, vamos a dibujar aquí. Vamos a dibujar un termómetro. El termómetro que nosotros conocemos. Algo así, ¿verdad? Aquí en el termómetro nosotros tenemos en la base, pues un poco de mercurio, ¿verdad? Tenemos aquí un pedacito de mercurio. Vamos a dibujarlo de esa manera. Y recuerden que el mercurio, un momento, porque el programa está lento, ahí va. Ahí está, tenemos un poquito de mercurio. Y este mercurio lo que hace es dilatarse, es decir, cuando está en contacto térmico eh, con un objeto que está a mayor o menor temperatura que él, lo que pasa es que se dilata y entonces se aumenta su volumen hasta llegar a una temperatura, ahí está marcando una pequeña temperatura. Recuerden que el termómetro, pues lo que hace es medir, es decir, ya está calibrado de tal manera que en un pequeño momento, pues el termómetro tiene una ligera unas marcas que nos van a decir dónde se encuentra la temperatura del termómetro. Obviamente hay dos marcas muy importantes. Esas dos marcas muy importantes, pues son el 0 grados Celsius
Es decir, aquí marca 0 grados y hasta acá arriba marca 100 grados. Bien. Entonces el termómetro lo que hace es marcar o corresponder con respecto a la temperatura del agua. Entonces, ese termómetro en la escala Celsius se refiere a todo lo que tenga que ver con la temperatura del agua. Por eso es que se estableció que el cero iba desde cuando el agua está congelada hasta el 100 cuando el agua hierve. ¿Bien? Esa es la escala de temperatura. Aquí hay 100 particiones, 100 escalones. Del 0 al 100 grados hay 100 escalones, 100 rayitas. ¿Bien? Bueno, algo parecido pasó, pero alguien descubrió que cuando uno mezclaba hielo con sales, sal de amoníaco, eh, sal común, sal de mar, pues lo que observó fue que la temperatura bajaba un poco más. Y entonces, esa temperatura que bajaba un poco más, no, espérame, déjame jugar un poquito más grande. Esa temperatura que bajaba un poco más, eh, descubrió esta persona que bajaba un poco más, pero descubrió que la temperatura, obviamente también utilizó un termómetro de mercurio, y que la temperatura pues podría medir de alguna manera similar a como ya lo había hecho anteriormente, pero aquí, cuando este marcaba 0 grados, este ya venía un poco adelantado. Es decir, la misma escala de temperatura que marcaba aquí, en 0 grados, este lo marcaba en 32 grados. Esta persona, es decir, Fahrenheit, observó que el cero del termómetro en la escala Celsius aquí marcaba 32 grados. Y que cuando el agua hervía, cuando esta agua hierve, acá marcaba 212 grados. Con respecto a este termómetro que él había ideado con base a agua, acá vamos a ponerle que utilizó agua más sales. Ya después ustedes pueden investigar qué tipo de sales, etcétera, etcétera. Pero el chiste es de que él dijo, bueno, voy a utilizar estas diferencias donde aquí de 32 a 212 pues son 180 divisiones. Bien. Y acá, bueno, obviamente, pero no son grados, son 180 divisiones. Y acá, bueno, en la escala Celsius, pues son 100 divisiones. Y entonces, pues cada uno tenía su termómetro, ¿verdad? Son dos maneras distintas de medir la temperatura con ese termómetro. Y bueno,
pues existe una forma equivalente de establecer, de ir de un lado a otro. Mira, por ejemplo, cualquier temperatura que marque los termómetros, por ejemplo, vamos a decir que la temperatura marca aquí. A ver, déjame ver. Otro color. La temperatura marca aquí, por ejemplo. Cualquier temperatura. Bien. Ahí está. Entonces, esta temperatura, esta escala de temperatura, le vamos a llamar la temperatura. Cada una, aquí, digamos, es una temperatura en la escala Celsius. Bien. Y acá se va a llamar una temperatura en la escala Fahrenheit. Bien. Entonces, cualquier temperatura que marquen los termómetros, pues va a ser la misma, pero en diferente escala, ¿verdad? Entonces, fíjate bien cómo se obtiene esta fórmula. Entonces, tenemos, por ejemplo, la temperatura Fahrenheit, bien, menos cualquier punto de acá. Es decir, el punto importante de acá es 32. Porque ya parte desde el 0 acá. Entonces, cualquier temperatura Fahrenheit menos 32 entre, ¿cuánto es la división de cada uno de ellos para llegar a 212? Pues son 180, ¿verdad? Bien. Entonces, cualquier temperatura menos 32, porque parte aquí, de 32 para comparar el 0, entre 180 divisiones. Esto va a ser igual, algo parecido, mira, la temperatura Celsius, bien, menos ¿quién? Menos 0, ¿verdad? Pues quitarle algo 0, pues ya no implica no quitarle nada, ¿verdad? Entre, ¿cuántas divisiones? Entre 100 divisiones. ¿Bien? Ahí está. Y entonces, bueno, aquí tenemos de dos caminos. Debemos despejar la temperatura Fahrenheit y también despejar la temperatura Celsius. Vamos a despejar la temperatura Fahrenheit. Es decir, el importante a despejar es este elemento. ¿Bien? Entonces, vamos a despejar la temperatura Fahrenheit. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, multiplicar toda la ecuación por 180, ¿verdad? Porque 180 le está dividiendo. Entonces multiplicamos todo por 180. Y al multiplicar todo por 180, pues nos queda la temperatura Fahrenheit, ¿bien? Menos 32 es igual a todo esto por 180, ¿bien? Las divisiones, los números los voy a poner juntos, mira. Son 180 entre 100 por la temperatura Celsius, que no se le va a quitar nada. Bien, ahí está. Ahora bien, casi terminamos, mira, porque ya nomás es sumar ambos lados 32. Y obviamente 180 entre 100, pues son 1.8, ¿verdad? O 9/5, como tú quieras ponerlo. Entonces, tenemos que la temperatura Fahrenheit es igual a ¿quién? Bueno, 180 entre 100, 1.8 por la temperatura Celsius más 32.
Ahí está. Bien. Y esta es nuestra primera ecuación que vamos a necesitar. Esta es la que viene en nuestros libros. Si tú te das cuenta, esta ecuación viene en nuestro libro de, por ejemplo, Searse-Mansky, mira. Temperatura Fahrenheit es igual a 1.8 o 9 quintos de la temperatura Celsius más 32. Es esta. Y se obtiene de esa manera. Bien. Ahora vamos a obtener la otra. ¿Cómo se obtiene la otra? Pues la otra se obtiene ahora despejando. Aquí vamos a despejar a la temperatura Celsius. Vamos a despejar a temperatura Celsius. Y entonces, pues decimos, la temperatura Celsius, perdón, ¿a qué le está estorbando a temperatura Celsius? Pues el 100, ¿verdad? Que le está dividiendo. ¿Cómo va a pasar? Pues multiplicando. ¿A quién? A todo esto. Vamos a multiplicar todo por 100. Entonces ahora el 100 va a estar arriba. 100. Bien. Y le voy a dejar los números juntos. Es decir, 100 entre 180. Bien. Por la temperatura Fahrenheit menos 32, ¿verdad? Y esto va a ser igual a ¿quién? Lo que habíamos dicho, a la temperatura Celsius. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir 100 entre 180. Pues son 5 novenos, ¿no? Es el contrario, el número contrario de 1.8. Entonces, pues ya tenemos, solamente volteamos nuestra ecuación, decimos la temperatura Celsius es igual a 5 novenos por la temperatura Fahrenheit menos 32. Bien, ahí está. Y esa es la segunda ecuación que viene en nuestro libro. Bien. De esta manera. Y esta es la ecuación que viene allí, mira, en nuestro libro. Ahí está, mira. Temperatura Celsius es igual a 5 novenos por la temperatura Fahrenheit menos 32, ¿verdad? Ok. ¿No se ha cortado la transmisión? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, muy bien. Profe, ¿Sí? por ejemplo, en esa fórmula de 5 novenos, también se puede usar decimal, ¿no? ¿O sí? ¿O no? Sí, también. Divide 5 entre 9 y te va a salir, pues, punto 4.5, punto 50 y tantos, ¿verdad? Sí. Así es, también se puede utilizar. Aquí arriba se utilizó 1.8 porque es un decimal pequeño, pero en el de 5 novenos es un decimal grande, ¿verdad? Sí, profe. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, 5 entre 9 nos da 0.555. Entonces no puedes poner todos los 5. Entonces por eso es que se pone 5 novenos. Ok, gracias. Ya, muy bien. Ahora, bueno, vamos a hacer 4 ejemplos de conversión de unidades.
2 de temperatura Fahrenheit y 2 de temperatura Celsius. Por ejemplo, primero el ejemplo 1. A ver, tenemos... Por ejemplo, a ver, ¿cuánto es, por ejemplo, 42 grados Celsius? ¿A cuánto equivalen a grados Fahrenheit? ¿Bien? ¿Qué hacemos? Bueno, tomamos nuestra ecuación de Celsius a Fahrenheit, ¿verdad? A mí me dan temperatura Celsius y yo quiero saber la temperatura Fahrenheit. Entonces tomamos esta ecuación. ¿Bien? Y decimos, la temperatura Fahrenheit es igual a 1.8 por la temperatura Celsius más 32. ¿Bien? Entonces decimos 1.8 por la temperatura Celsius que me dan, que son 42 grados Celsius. Bien, más 32. Entonces decimos 1.8 por 42 más 32. Y bueno, para eso necesitamos calculadora. Nos da 107.6 grados Fahrenheit. Excelente. 1.8 por 42 más 32. 107.6, evidentemente. Muchas gracias, compañero. Ahorita le pongo su participación. 107.6 grados Fahrenheit. A ver, muy bien. La compañera que participó hace un momentito y luego la actual, ¿cómo se apellidan? Olvera Lozano Alejandra. Muy bien, mira aquí un punto de participación. ¿Y alguien más? ¿A la anterior compañera? ¿Yo? Ok. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Vázquez López, Ailín Elizabeth. Aquí, ¿verdad? Ok. Muy bien, las primeras participaciones. Ánimo. Entonces, tenemos por acá, anotamos ya acá precisamente la equivalencia. Equivale a 107.6 grados Fahrenheit. Bien. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a convertir. Por ejemplo, 35 grados Celsius. ¿A cuánta temperatura Fahrenheit equivale? ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la misma ecuación. Miren, ahora, como 35 es múltiplo de 5, entonces vamos a escribirla no en términos de decimal, sino en términos de fracción. Mira, para que lo veas. La temperatura Fahrenheit es igual a 9 quintos, ¿verdad? Que es lo mismo que 1.8. 9 quintos por la temperatura Celsius más 32. Ahí está. Entonces, tengo 9 quintos. Por la temperatura Celsius, ¿cuántos son? Lo multiplico por 35. Bien. Más 32.
Mira, pues aquí mañosamente puse 35 también porque es múltiplo de 5. Evidentemente, tú tienes 35 entre 5, pues son 7 por 9, son 63, ¿verdad? 63 más 32. Y esto evidentemente es 95 grados Fahrenheit. Bien. 95 grados Fahrenheit. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿No? Muy bien. Ahora al revés. Vamos a convertir temperatura Fahrenheit a temperatura Celsius. Oh, a ver. Ahí. Ok. Por ejemplo, ¿cuántos serán 92 grados Fahrenheit en temperatura Celsius? Bien, entonces lo que hacemos es llamar a nuestra ecuación temperatura Celsius, nos lo están pidiendo, igual a 5 novenos por la temperatura Fahrenheit, bueno, la voy a anotar la ecuación, menos 32. ¿Sí? Ahora sí, 5 novenos por temperatura Fahrenheit, que son 92, ¿verdad? Menos 32. ¿Bien? Y esto nos da 92 menos 32, pues son 60, ¿verdad? Entonces, 5 novenos por 60. Y, bueno, multiplicamos 5 por 60, 300 entre 9, pues a 30 y tantos, ¿no? Entonces, 5 por 60 entre 9. 33.3. ¿Verdad? Esto nos da 33.3 temperatura Celsius, es decir, grados Celsius. 33.3 grados Celsius. Bien. Y finalmente, otro pequeño ejercicio. ¿Cuánto es? No sé, por ejemplo, no sé, 65 grados Fahrenheit, por ejemplo. ¿A qué escala Celsius, a qué temperatura Celsius corresponde? Entonces, lo que hacemos es poner nuestra fórmula, temperatura Celsius, igual 5 novenos. Bien, aquí ya voy a poner el número directo. Temperatura Fahrenheit, que es 65 menos 32. Bien. Entonces son 5 novenos. 65 menos 32. 33. 33. Es 33. Y multiplico 5 por 33 entre 9. 165. Ajá, 175.
Y el resultado es 18.33333. Así es. Muy bien, compañero. 18.3, ¿verdad? Como todos los demás son 3, pues pongo el primero. Y esa es la temperatura Celsius. Grados Celsius. No se nos olvide. Entonces, 18.3 grados Celsius. Bien. ¿Cómo se llama la compañera que me dio resultados un momento? Un momento. Nayeli, la última, profe. Cendejas. Bien. Ahí está. Primera participación. Excelente. Y ahí están 4 ejemplos sencillos de cómo escribir y cómo realizar las ecuaciones en la conversión de unidades. Bien. Por allí en sus problemas, bueno, déjenme pasarles esta captura de pantalla. Ah, me equivoqué, ¿verdad? Debí poner quinto H. Perdón. Segundo. Muy bien, ahí saqué nuestra captura de pantalla para comentarles otro detalle. ¿Ya puedo borrar aquí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, este tipo de problemas solamente es para escala Celsius a Fahrenheit, pero también ustedes se van a topar en sus problemas que la temperatura en el ambiente científico, es decir, en el ambiente de la ciencia, se utilizan la temperatura en escala Kelvin. Entonces, escalas Celsius y Kelvin. ¿Bien? Nosotros ya hemos visto algo, un detalle acerca de la escala Kelvin. Recuerden que la escala Kelvin se utiliza, o más bien, se obtiene del movimiento molecular de la materia. Es decir, si la materia no se mueve, pues quiere decir que las moléculas o los átomos o los electrones, pues no rozan entre sí y no provocan, pues, ninguna fricción y ningún calor entre ellos. Entonces, por lo tanto, la temperatura allí es 0 Kelvin. Y esa temperatura, pues no se ha encontrado, el cero absoluto, pues no se ha encontrado en la naturaleza. Solamente en el espacio exterior se acerca casi al cero absoluto. Entonces, simplemente la escala Kelvin, como al comparar con la escala Celsius, pues simplemente hay que sumar 273 grados, como nos lo marca, como lo dice aquí el libro de Sears. Mira, aquí abajito, termómetros de gas, escala Kelvin, es decir, termómetros Celsius, escala Kelvin. Entonces, aquí está, mira. La temperatura en escala Kelvin es igual a la temperatura Celsius más 273, 273.15, también no hay problema. Bien, pero ojo, la forma correcta de escribir es esta, mira, te lo está diciendo, uso correcto e incorrecto de la escala Kelvin. Entonces, por ejemplo, cuando tienes tu agua con hielo, el termómetro normal que nosotros tenemos en casa, pues va a marcar 0 grados Celsius. Eso quiere decir que en la escala Kelvin se considera como 273.15 kelvins. No se dice grados kelvins, no. Mira, aquí te está diciendo cómo se dice. Las temperaturas Kelvin se miden en kelvins, no en grados Kelvin.
Entonces, la bolita que tiene por lo regular aquí, en los demás escalas de temperatura, no se pone en escala Kelvin. Entonces, lo incorrecto es escribir temperatura 273.15 grados Kelvin. Eso es incorrecto. Y eso, pues sí, te puede llevar a error a perder a los puntos, algunos puntos, ¿bien? Dependiendo de dónde lo pongas. Entonces, ojo, cuando tú necesites temperatura Kelvin, que sí lo vas a necesitar en tus problemas, muy probablemente, se escribe una K mayúscula, indicando Kelvin. No se pone el circulito de grados, ¿bien? Entonces, para reafirmar lo que te estoy diciendo, es decir, cuando tú nombres una temperatura, por ejemplo, si tú dices temperatura en escala Kelvin es 315. Si tú escribes 315 grados Kelvin, automáticamente esto es incorrecto. ¿Bien? Hay que escribir temperatura en escala Kelvin como 315 Kelvin. Así. Y esto resulta correcto. ¿Bien? Entonces el circulito este de aquí sí te puede llevar a perder algunos puntos. Entonces mucho cuidado con eso. Bien. Entonces, por ejemplo, la temperatura corporal, ¿cuánto será en escala Kelvin? A ver, por ejemplo, la temperatura corporal, es decir, 36 grados Celsius. ¿A qué temperatura en la escala Kelvin corresponde? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tomamos la ecuación, ¿verdad? ¿Cuál es la ecuación? Pues la ecuación en la que vimos, que dice que la temperatura en la escala Kelvin va a ser igual a la temperatura en la escala Celsius más 200, ¿qué? 73, ¿verdad? Acá está en nuestro libro. Mira. Ahí está la fórmula. Vamos a obviar el punto 15. No es necesario en este momento. Entonces, temperatura Celsius más 273. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar. Temperatura Celsius, ¿cuánto es? Pues son 36 grados, ¿verdad? 36. Ya no vamos a obviar el grado Celsius porque vamos a tener que convertir a Kelvin. Y Kelvin ya no lleva grados. Los 36 más 273. Y esto equivale a 309. Así es. 309 Kelvin. Ojo. Grados Kelvin. Grados ya no se dice. Simplemente Kelvin. ¿Bien? Entonces, escribimos Kelvin, ¿verdad? 309. Ahí está. Muy bien, jóvenes. Bueno, esto también lo van a necesitar. Ahora bien, bueno, no dejen de seguir leyendo, por favor, porque van a necesitar mucho de su lectura, sobre todo a las personas que tienen su problema. Bien, aquí viene un ejemplo, mira que cómo resuelve este autor estos ejemplos, porque hay que identificar, hay que plantear, mira, aquí plantea en una estrategia, y siempre en la estrategia, pues se tiene una ecuación, mira, se solicita una ecuación, la ecuación 17.2 y la ecuación 17.3. Y luego
ejecutas, es decir, ¿qué vas a hacer? Vas a aplicar la fórmula que es la sustitución, etcétera. Y bueno, aquí ya obtienes las respectivas escalas, ¿bien? Ahora, otros libros pues también manejan otras formas, pero ya es conforme tú vayas viendo, ¿bien? Etcétera. Pues ya aquí ya conviene que tú leas. ¿Por qué recomiendo leer? Porque la próxima sesión vamos a tratar tema de expansión térmica de sólidos y líquidos. Entonces, a ver, espérame, se me olvidó dar captura de pantalla. Bueno, ahí simplemente voy a dar una pequeña captura de pantalla y para escribir aquí. Ahí está. Entonces, sí, en la guía nos dice escalas de, no, ahora sí, para el día de mañana, que es 18, si no, hoy es 17, mañana es 18, con ustedes mismos, vamos a ver lo de expansión térmica de sólidos y líquidos. Entonces, por favor, hay que leer, por ejemplo, del libro 1 de Hewitt, de la 290 a 305. A ver, ¿dónde está Hewitt? Aquí está. 290. Pues aquí está. Pero respecto del libro, 290. A ver, esa es la página. Sí, 290. Pero, a ver, vamos a ver, a buscar más específicamente donde venga acerca de la expansión térmica. Vamos a hablar del calor y la temperatura, sería muy bueno. Aquí está, mira. Expansión térmica. Bien, viene la página 297. Bueno, hay que leer, por favor, acerca de ello. Expansión térmica, ¿ya? Luego, del libro 2, el de Wilson, de la 350 a la 353. 350, a ver. 350. Ahí está, expansión térmica, mira, directamente. De sólidos y líquidos. Aquí está, y ahí vienen fórmulas, ojo. Una vez que leas a Hewitt, nos pasamos con Wilson para que comprenda las fórmulas que significan. Ahí vienen algunas ecuaciones que vamos a necesitar. ¿Bien? Aquí viene un ejemplo. Aquí viene otro ejemplo conceptual. ¿Bien? La expansión volumétrica. Algunas gráficas, mira qué se grafica. Bien. Es muy importante esto porque te va a ayudar a comprender precisamente cuando hagas tu hipótesis. Y viene otro ejemplo conceptual. Bien. Después, el libro 3, de la 459, 463. El libro 3 es el de Giancoli. Perdón, se me fue. 459. Vamos a ir a la 459. Mira, aquí está. 459, ¿sí corresponde? Sí, es la 459. Mira, aquí está. Expansión térmica, ¿bien? Expansión lineal. Aquí está. Hay que leer. Tener muy en cuenta esa tablita. Viene un ejemplo. Viene otro ejemplo. Ejemplo conceptual y la expansión volumétrica. Este también lo vamos a necesitar. Y yo creo que hasta ahí. Luego del 4, del de física general de la serie Champ, viene la 150. Pues sí, aquí es esta página, mira, porque viene dilatación lineal,
Aquí recuerda que es un poco más resumido. Dilatación lineal, superficial y volumétrica. Bien, vienen las fórmulas ahí. Y el libro 5 de Serway viene en la 537. Es el libro de Serway. 536. La 536, la 537. Mira. Aquí viene expansión térmica de sólidos y líquidos. Por eso tenemos ahí algunas fotografías que te van a ayudar a entender cómo está la situación y vienen las fórmulas. Bien. Y vienen enseguida algunos ejemplos, mira. Hay un ejemplo, un segundo ejemplo. Ahí está, ¿bien? Y finalmente, el libro 6 de la 576, que es el de Sears, 576. 576. ¿Cuál es? A ver, ahí está, mira, expansión térmica. Ahí está. Vienen algunos ejemplos, cómo se comporta, etcétera, de volumen, dilatación de volumen. Ahí viene, y viene un ejemplo, una estrategia, un ejemplo, 2 ejemplos, 3. Bien, pues ahí están, jóvenes, ¿bien? Y pues bueno, mañana también va a haber asesoría, ya saben, a la hora de asesoría, para que si quieren tiene alguna duda de su problema, pueda aclararla allí. Ok. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Pregunta, jóvenes? ¿Pregunta, duda, comentario? No, profe. Se captura pantalla. ¿Ninguna? ¿Ya todo el mundo leyó al menos su problema que le tocó? Sí, profe. Bien. ¿Más preguntas, jóvenes? No se vayan con dudas. A ver, muy bien. Les había comentado a algunos compañeras el sábado. Permítame un momento, por favor. Ya. Les había comentado, jóvenes, a algunas compañeras, compañeros, el sábado pasado, les envié un mensaje acerca de un proyecto que se llama Proyecto Globo. Bien. Y pues quedamos en que les iba a explicar un poco. ¿Hay alguien que esté de los compañeros que invité que esté interesado en el proyecto? Yo, profe. Muy bien. Yo Miren, también, profe. excelente. Miren, ¿en qué consiste el proyecto? El proyecto es un proyecto a largo plazo, es decir, no es a corto plazo. Esto quiere decir pues digamos que no va a tener impacto en su calificación de estos días en mi materia, pero es un proyecto que a ustedes les va a servir, por ejemplo, para el próximo semestre, su último semestre. Y es un proyecto internacional. Entonces, sí se necesita un maestro o 2 maestros que dirijan el proyecto
y se necesitan 1 o 2 equipos, ya sea cada equipo de 2, 3 o 4 personas, 4 alumnos y el maestro. Entonces, ¿qué consiste? Consiste en hacer una estación meteorológica. Cada estación tiene ciertas características y cada estación meteorológica en el sentido de que, por ejemplo, hay 4 proyectos o subproyectos de este proyecto en general. Se dedica a observar la atmósfera, ese es un proyecto. Se dedica a observar la biosfera, se dedica a observar el subsuelo y se dedica a observar la hidrosfera, es decir, la atmósfera, las plantas y animales, el subsuelo y el agua. Y cada uno tiene su forma de hacer el proyecto. O sea, cada quien, miren, permítanme, déjenme mostrarles perdón, a ver. Es que no estoy mostrando la página, ¿verdad? Perdón. A ver, un momento. ¿Por qué no me dicen? Yo acá viendo la página. A ver. A ver, ¿me indican si ya están viendo la página? Sí, profe, Sí, sí se ve. profe, sí se ve. Muy bien. Bueno, esta es la página oficial que ya se las pasé. Y pues allí se contemplan 4 proyectos para observar la atmósfera, las plantas y los animales, el subsuelo y el agua. Entonces, cada proyecto corresponde de 2 a 4 alumnos. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se inscribe uno y hay que estar monitoreando dependiendo de la frecuencia. A veces son monitoreos, se envían datos a a esta página a través de cierto acceso, ya sean diarios o una vez por semana o una vez al mes. Por eso es que digo que es un proyecto a largo plazo. Entonces, por ejemplo, aquí hay, pues para ingresar los datos, es un proyecto internacional donde se envían los datos y, pues bueno, tú lo puedes encontrar aquí en español, por ejemplo. Vamos a ver si aparece creo que un CETIS, pero no recuerdo cuál. Bueno, hay muchas escuelas, mira, participan 126 países, 37.831 escuelas, 42.182 maestros y 214.134 observadores, que son ustedes. Se cuentan que va reportando 210.814.000 mediciones, datos, y esto da como un resultado de 886.710 mediciones en este mes. Bien. ¿Dónde vi yo eso de
ver, creo que era aquí. Un momento. Bueno, aquí aparece el mapa de los, pues sí, todo el mapa. Y Norteamérica. Aquí debemos aparecer nosotros. Mira, México. Ahora vamos a ver cuáles escuelas aparecen aquí. Ah, aquí está, mira, México. 139 escuelas. Mira, aparece un Cebeta, Cebete, Cebeta. Bien. Cecitec Irapuato, Cecitec Plantel Comonfort, Marabatío. Bien. Y bueno, hay muchas escuelas. Mira, ahí está el CETIS número 14. Ve tú a saber dónde es el CETIS número 14, pero participa. Entonces, aquí podríamos agregarnos nosotros. Y bueno, pues miren, jóvenes, aquí está todo este montón de manual. Es un manual que nos dan a los profesores. ¿Sí lo ven? Aquí en mi pantalla. Sí. Y pues es un manual muy grueso que hay que leer. Vienen todos los proyectos que hay que desarrollar. Entonces tenemos un apoyo grande por parte de otros maestros que ya han participado en otras escuelas. Mira, hay muchos de Guanajuato, mira. Bueno, pues ahí está, ¿ven? Participan aquí 135 escuelas, nosotros podemos ser 136. Y pues, según ustedes, bien, recuerden que esto es un proyecto, ¿sí? Escolar, pero recuerden que, bueno, el maestro que dirige lo que hace es reportar a sus demás maestros su Ana María está participando en este proyecto, maestro. Ha demostrado un buen análisis y persistencia. Y bueno, ya el maestro considerará si se lo toma como extra en su calificación, ¿verdad? Pero nosotros lo que se hace normalmente es, como son proyectos que abarcan más de un semestre, entonces esos proyectos pues deben de tener resultados para ustedes, digamos, extracurriculares, es decir, ustedes van a recibir un reconocimiento para poder pues mostrarlo en un proyecto internacional. Imagínate, un reconocimiento en un proyecto internacional, pues abre muchas puertas en futuras carreras y estudios. Conoces a mucha gente, vas a participar, etcétera. En dado caso de que se vaya a participar, por el momento es enviar datos desde aquí, mediciones desde aquí, desde el CETIS, hasta la página para conocer mejor nuestro planeta. Bien. ¿Alguna duda, jóvenes, al respecto? Profe, pero ¿cómo es el monitoreo? ¿Es solamente información que va apareciendo acerca del tema que escogimos? Sí, por ejemplo, para el caso de la atmósfera, aquí nos dice que debemos de construir nosotros una estación meteorológica. ¿Y entonces qué lleva ahí? Bueno, se mide la temperatura, la humedad, se mide la velocidad del aire o la rapidez del aire. Y esta estación meteorológica te va arrojando datos. A este momento,
ya todo existe digital, de tal manera que tú vas observando el aparato digital que ahí te marca. Podemos hacer, por ejemplo, un arduino que nos da la temperatura, la humedad. Son sensores, la velocidad del viento a través de unas hélices, y todo eso se va marcando en una computadora y tú vas a ir reportando todo eso. Pero el chiste, el trabajo aquí para el estudiante es pues que no dejes el proyecto. O sea, que tú vas a ir monitoreando constantemente. ¿Sí me explico? Y vas a ir reportando constantemente. Entonces vas a tener que ir a la escuela, por ejemplo, a lo mejor, ya dependiendo del proyecto. Algunos son una vez a la semana, unos son diario, o unos proyectos son una vez al mes. Eso ya dependiendo de las características de cada proyecto. ¿Sí me explico? ¿Y usted nos indicaría cuál es el proyecto? Lo decidiríamos entre todos. Primero veríamos cuántos alumnos, si se, si se hace un equipo o dos, pues veríamos cuál es el que se facilita para nosotros, porque hay quien dice, bueno, maestro, yo no puedo venir diario, pero a lo mejor una vez a la semana. ¿Sí me explico? O a lo mejor una vez al mes. Pero el chiste es de que cada uno de ellos consiste en hacer algo. Por ejemplo, en el de la tierra, en el subsuelo, consiste en excavar 90 centímetros en la tierra. ¿Ven? Ahí viene, mira, qué es lo que se hace. Se caracteriza los suelos, mira. Entonces tenemos que cavar, tenemos que llevar un pico y una pala para poder excavar entre todos, y al menos 90 centímetros. Entonces, la escuela nos va a asignar un área, todo eso. Y recuerden que es un proyecto de la NASA, ¿eh? O sea, imagínense un reconocimiento por parte de la NASA. Híjoles. ¿Bien? Mira, por ejemplo, aquí se marca la estructura del suelo, la temperatura a los 5 centímetros. Hay muchas cosas que se marcan, bien, dependiendo del proyecto que elijamos. Entonces, yo recomendaría que si alguien está interesado, me diga, sí, maestro, y tratamos de encontrar una reunión para ver cuál de los proyectos vamos a realizar. O sea, realizar todos, en qué consiste cada uno, a través del manual que ahí tengo, qué consiste, cómo se hace, y ver cuál es el que más se nos facilita. Bien, por ejemplo, el del agua, aquí se necesitan ríos alrededor de la escuela, y pues no tenemos ríos alrededor de la escuela que estén, ríos o lagunas alrededor de la escuela. Creo que son en 150 kilómetros alrededor. Ahí se analiza la alcalinidad, la conductividad, cuánto oxígeno hay, qué tan oxigenada está, y si hay partículas, si hay organismos invertebrados en ella, y si hay mosquitos. Bien, se analiza todo eso. Se establecen algunas comunidades, etcétera, temperatura, y eso se lleva. Bien. Mira, son muy pocos. Es que aquí casi no tenemos ríos o lagos alrededor de la escuela. Podemos igual monitorear a lo mejor la presa del Palote, por ejemplo. Se puede establecer una estación meteorológica
meteorológica. Y tenemos que investigar si no lo están ya monitoreando, si no está ya apartada ese día, ¿verdad? Si no está apartado ya, digamos, si alguien no está reportando la presa del Palote, por ejemplo. ¿Sí me explico cómo está la situación? Por ejemplo, de la biosfera, a ver, vamos a ver qué se nos pide. Muy bien. Bueno, pues piénsenlo por favor y me gustaría, si es que alguien está interesado o interesada, me puede decir, pues en algunos minutos más, porque también yo necesito decirle a la maestra si van a asistir próximamente, o sea, cuántos alumnos, si se puede o no se puede, ¿verdad? Porque también el tiempo apremia, ¿verdad? No es para inscribir a los alumnos hay ciertas fechas. ¿Sí me explico? Entonces, de ser posible, si me pueden informar, sí, maestro, yo le entro, me lo escribe ahí, bien, sí le entro, maestro, al proyecto Globe, y con todo gusto, pues, eh, trato de proponer una reunión, no sé, ya sea el lunes o el viernes, eh, o abrimos un Google Meet, así como estamos en este momento, para ir recabando dudas y también con la maestra que nos va a ayudar y nos va a apoyar. Bien, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Pregunta? Yo, profe, entonces, ¿este proyecto se realizaría hasta que salgamos de la prepa, hasta que terminemos nuestro sexto semestre? Eh, sí, creo que sí. Es un proyecto, es que no sé todavía si es a 6 meses. O sea, conviene que se reporte durante todo el tiempo, pues, y pase una generación y otra generación. O sea, digamos que nosotros seríamos pioneros en hacer una estación meteorológica y si todo sigue funcionando bien, pues otra generación, compañeros del próximo año pueden retomar el proyecto e ir monitoreando, ¿verdad? Ok, Pero sí, gracias. a largo plazo. Así es. Ok. Bueno, pues piénsenlo un momentito y ya sea que me digan en una hora más, para yo también saber, ¿verdad? Y también voy a preguntarles a los del grupo del quinto AM, también saber si van a participar y pues si se forma un equipo o dos equipos, pues es mucha ganancia, ¿verdad? De 2 a 4 personas. Muy bien. Bueno, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta? Profe, entonces esta actividad valdría como una actividad extracurricular. Sí, yo lo consideré así. ¿Por qué? Porque dura más de un semestre. O sea, no es un proyecto de una sola materia, sino que, como yo te decía, nosotros vamos a informar, como profesores auxiliares del proyecto, vamos a informar a tus demás profesores en el sexto semestre en que tú estás participando en este proyecto y que lo considere para algunos puntos extras, ¿verdad? Entonces ya considerará cada maestro, pero nosotros es nuestra responsabilidad de informarles a tus maestros y ellos ya considerarán, ¿verdad? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Y ya es ¿No, dependiendo jóvenes? de quién quiera participar para ver si se puede hacer en parejas, en equipo o así, ¿verdad?
Sí, necesito yo saber el número de personas. O sea, no necesariamente como se invitaron a dos grupos, a alumnos de dos grupos, pues puede ser que te toque con los grupos del quinto A de mecánica o no sé, ¿verdad? O sea, no sé todavía, ya dependiendo del número de personas. Muy bien, jóvenes. Bueno, pues me informan, por favor. Me dicen si están interesados o no, no importa, y ya estaremos haciendo una reunión virtual para tratar exclusivamente este tema, ¿va? Bien. Bueno, entonces si no hay más preguntas, terminamos por la clase por el día de hoy. Ok. Gracias, profe. Adiós.